En el corazón de una pequeña ciudad montañosa llamada Valle Esperanza, rodeada de bosques densos y acariciada por una niebla casi permanente, vivía Samuel Mendoza, un hombre en sus 40 y pocos años. Samuel era conocido por ser el único relojero del pueblo, una profesión que había heredado de su abuelo. En su pequeño taller, ubicado al lado de la plaza principal, arreglaba relojes antiguos con una paciencia infinita, mientras los habitantes confiaban en su habilidad para devolver el tiempo a sus preciadas pertenencias. Samuel tenía una apariencia peculiar, de estatura media, cabello desordenado que comenzaba a encanecer y unas gafas redondas que enmarcaban unos ojos cansados pero atentos. Su manera de hablar era pausada, como si cada palabra fuera medida cuidadosamente antes de salir de sus labios. Sin embargo, detrás de esa calma aparente, se escondía un hombre cargado de preguntas sin respuesta. Alguien que nunca había encontrado su verdadero lugar en el mundo. Pero lo que Samuel no sabía era que su búsqueda de respuestas estaba a punto de llevarlo por un camino inesperado, donde cada engranaje de su vida cambiaría para siempre, y un simple reloj se convertiría en el símbolo de algo mucho más grande que el tiempo mismo. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta historia llena de emoción y esperanza se desarrolla. Y no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de más relatos conmovedores como este. En su rutina diaria, Samuel pasaba horas ajustando los engranajes y limpiando las diminutas piezas de relojes que parecían tener tantas historias como años. A menudo, su trabajo era interrumpido por las visitas de Doña Rosa, una anciana de carácter fuerte que vendía flores al otro lado de la plaza. Samuel, hijo, cuando termines con ese reloj, ven a tomarte un cafecito. No puedes seguir viviendo solo entre tus relojes, le decía ella, siempre con un tono entre regaño y cariño. El entorno de Valle Esperanza era tan pintoresco como limitado. Aunque la naturaleza regalaba paisajes de ensueño, el pueblo parecía atrapado en un tiempo indefinido. Las calles empedradas, los techos de teja roja y el sonido constante de los pájaros formaban un ambiente que, para algunos, era sinónimo de tranquilidad, pero para Samuel representaba una jaula. Había crecido escuchando las mismas historias de los mismos rostros, y aunque apreciaba la simplicidad de su vida, no podía evitar preguntarse qué había más allá de esas montañas. La relación de Samuel con los habitantes del pueblo era cálida pero distante. Era amable con todos, pero mantenía una barrera invisible que pocos se atreverían a cruzar. Su amigo más cercano, si es que podía llamarlo así, era José Luis, el panadero del pueblo, un hombre robusto y siempre sonriente que tenía la habilidad de sacar a Samuel de sus pensamientos oscuros con historias exageradas y bromas constantes. Samuel, deberías salir de ese taller y buscarte una buena mujer, o al menos venir más seguido a probar mis empanadas. Así te recordarás que la vida también sabe dulce, le decía entre risas. A pesar de estas interacciones, Samuel sentía un vacío que no podía llenar. Todas las noches, después de cerrar su taller, subía a la azotea de su pequeña casa para contemplar las estrellas. Ese ritual nocturno era su escape, un momento donde se permitía soñar con un futuro diferente. A menudo imaginaba lo que haría si dejara todo atrás, viajar a ciudades que solo conocía por las viejas revistas que acumulaba o abrir un taller en un lugar donde nadie lo conociera. Sin embargo, había algo que siempre lo retenía, un antiguo reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre. Era un objeto que nunca había logrado arreglar. A simple vista, el reloj era solo un recuerdo, pero para Samuel representaba mucho más. Cada vez que intentaba repararlo, algo fallaba, como si el universo le estuviera enviando un mensaje que no lograba descifrar. Ese reloj era su conexión con el pasado y al mismo tiempo el recordatorio constante de las cosas que nunca había terminado.
A medida que el tiempo pasaba, Samuel comenzaba a aceptar que su vida, aunque tranquila, carecía de propósito. Pero en el fondo de su corazón, una parte de él seguía esperando algo que cambiara todo. Lo que Samuel no sabía era que ese cambio estaba a la vuelta de la esquina y que pronto su mundo, tan cuidadosamente ordenado, se transformaría para siempre. Era una mañana como cualquier otra en Valle Esperanza. Samuel había abierto su taller temprano, como de costumbre, dispuesto a dedicar el día a reparar un viejo reloj de pared que pertenecía a la iglesia del pueblo. La campana de la puerta sonó, anunciando la llegada de un cliente. Era don Julián, el dueño de la tiendita de abarrotes, quien traía consigo un reloj de cuerda que había dejado de funcionar. «Buenos días, Samuel. ¿Crees que este reloj aún tiene salvación?», preguntó con una sonrisa que intentaba ocultar cierta preocupación. Antes de que Samuel pudiera responder, un sonido estruendoso sacudió el taller. Fue como si la tierra misma hubiera rugido. Ambos hombres se miraron con sorpresa y temor, mientras las herramientas en la mesa vibraban y una fina capa de polvo caía del techo. Samuel corrió hacia la puerta para ver qué estaba pasando. La escena que encontró fuera fue caótica. Una columna de humo se elevaba desde las colinas cercanas, y los habitantes del pueblo corrían en diferentes direcciones, gritando. «¡Un derrumbe!», exclamó doña Rosa, quien pasaba apresurada frente al taller. Las lluvias de anoche debilitaron el terreno. Varias casas en la ladera se vinieron abajo. Samuel sintió un nudo en el estómago. Las colinas eran hogar de muchas familias, incluidas algunas con las que había crecido. Sin pensarlo dos veces, cerró su taller y corrió hacia el lugar del desastre. A medida que se acercaba, el panorama se volvía más desolador. Escombros, muebles rotos y pedazos de paredes dispersos por el suelo. Los habitantes intentaban rescatar lo que podían, mientras otros buscaban a sus seres queridos entre los restos. Entre la multitud, Samuel reconoció a Clara, una joven madre que trabajaba en la panadería de José Luis. Estaba de rodillas, llorando, mientras cavaba con las manos desnudas. «¿Has visto a mi hijo? Estaba en casa cuando todo se vino abajo», gritaba desesperada. Sin pensarlo, Samuel se unió a los esfuerzos de búsqueda. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino también por la sensación de impotencia que lo invadía. Tras horas de trabajo, finalmente lograron encontrar al niño, vivo pero asustado, atrapado bajo los restos de una pared. La alegría de Clara fue palpable, y Samuel sintió una chispa de algo que no había experimentado en mucho tiempo, un sentido de propósito. Sin embargo, el desastre apenas comenzaba. Las autoridades locales declararon que varias áreas del pueblo eran ahora inseguras y muchas familias tendrían que abandonar sus hogares. Esa noche, de regreso en su taller, Samuel no pudo conciliar el sueño. Las imágenes del derrumbe y los rostros de los afectados lo atormentaban. Mientras observaba el reloj de su padre sobre la mesa, se dio cuenta de que ya no podía seguir viviendo como antes. Algo dentro de él había cambiado. Aunque no sabía cómo, estaba decidido a hacer algo por su pueblo. La pregunta era, ¿qué podría hacer un simple relojero para marcar la diferencia en medio de tanta destrucción? En los días posteriores al derrumbe, Valle Esperanza era un lugar irreconocible. El bullicio habitual del pueblo había sido reemplazado por el ruido de martillos, sierras y voces cargadas de preocupación. Samuel, quien había reabierto su taller, recibía menos clientes que nunca. La mayoría de los habitantes estaban más preocupados por reconstruir sus hogares que por reparar relojes, y él no los culpaba. Sin embargo, la falta de trabajo comenzaba a afectar sus ingresos, poniéndolo frente a un dilema que no podía ignorar. Una tarde, mientras ajustaba las manecillas de un reloj que había estado acumulando polvo en su mesa de trabajo, llegó José Luis con una expresión seria.
Samuel, hay una reunión en la plaza esta noche. El alcalde quiere hablar sobre los planes para reubicar a las familias afectadas. Creo que deberías venir, dijo, dejando sobre la mesa una bolsa con pan recién horneado. Samuel asintió, agradecido, aunque sin mucha convicción. Esa noche, la plaza se llenó de caras conocidas, pero marcadas por el cansancio y la incertidumbre. El alcalde subió al estrado improvisado y comenzó a explicar que, debido a la falta de recursos, el gobierno planeaba trasladar a las familias afectadas a un pueblo vecino. Es la única solución viable, declaró, mientras las murmuraciones crecían entre la multitud. Clara, la joven madre que Samuel había ayudado días antes, levantó la mano con determinación. ¿Y qué pasa con los que no quieren irse? Este es nuestro hogar, protestó, provocando aplausos de apoyo. Samuel, de pie al borde de la multitud, sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Clara resonaban en él, pero su mente estaba dividida. ¿Debería tomar una posición? ¿Podría realmente hacer algo para ayudar a su pueblo? ¿O era mejor mantenerse al margen? Esa noche, mientras contemplaba el reloj de su padre en la mesa, tomó una decisión. Aunque no sabía cómo, buscaría una forma de marcar la diferencia. Al día siguiente, Samuel comenzó a trabajar en silencio. Usó las pocas herramientas y materiales que tenía para reparar objetos que podrían ser útiles para las familias desplazadas. Lámparas, utensilios de cocina e incluso juguetes para los niños. A medida que el taller se llenaba de gente agradecida, Samuel sintió una chispa de esperanza. No podía resolver todos los problemas del pueblo, pero podía comenzar con pequeños actos que demostraran que quedarse y luchar era posible. Sin embargo, su decisión no estuvo libre de complicaciones. Algunos habitantes cuestionaban sus intenciones, creyendo que su repentina iniciativa era un intento de ganar notoriedad. Otros, como el alcalde, lo veían como un obstáculo para los planes de reubicación. Pero Samuel, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado un propósito. Las dudas y críticas no lo detendrían, porque ahora tenía una misión clara: demostrar que Valle Esperanza aún podía levantarse y que los pequeños actos podían generar grandes cambios. Los días se convertían en semanas y la tensión en Valle Esperanza solo aumentaba. Mientras algunas familias aceptaban resignadas los planes de reubicación, otras insistían en quedarse, reparando sus casas con los escasos recursos disponibles. Samuel se encontraba atrapado en medio de estos dos mundos. Por un lado, seguía ayudando a los que decidían quedarse, arreglando objetos que les devolvían algo de normalidad. Por otro lado, el alcalde y sus partidarios lo presionaban constantemente, acusándolo de alimentar falsas esperanzas. La jornada en el taller comenzaba al amanecer y no terminaba hasta altas horas de la noche. Samuel trabajaba incansablemente, pero cada vez sentía más el peso de las expectativas que la comunidad había depositado en él. Los niños llegaban con juguetes rotos, los adultos con herramientas desgastadas, y siempre había alguien con una historia de desesperación. Aunque trataba de mantener la calma, había noches en las que, solo en su habitación, Samuel se preguntaba si realmente estaba marcando una diferencia o si solo estaba postergando lo inevitable. Mientras tanto, el conflicto con el alcalde se intensificaba. Durante una reunión comunitaria, el alcalde confrontó a Samuel públicamente. ¿Hasta cuándo piensas seguir con esta fantasía, Mendoza? Cada día que alguien se queda aquí es un día más en peligro. No estamos en condiciones de resistir otro desastre, dijo, señalándolo frente a los presentes. Samuel, aunque no estaba acostumbrado a hablar en público, respondió con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. No es una fantasía querer salvar lo que queda de nuestro hogar. Si trabajamos juntos, podemos reconstruir. Este pueblo no es solo edificios, es nuestra historia y nuestra vida. El apoyo de la comunidad fue inmediato, pero también trajo consigo nuevos desafíos. Ahora,
Más personas buscaban en Samuel un líder, algo que él nunca había sido. Esto provocó un conflicto interno que lo atormentaba. ¿Era suficiente su dedicación? ¿Tenía realmente lo necesario para guiar a su gente? Estas preguntas lo perseguían mientras intentaba equilibrar su trabajo y las crecientes demandas de quienes dependían de él. En medio de esta vorágine, Clara comenzó a involucrarse más en las actividades del taller. Su presencia se convirtió en un ancla para Samuel, quien encontraba en ella una aliada que compartía su visión. Sin embargo, incluso entre ellos surgían diferencias. Samuel, entiendo que quieras ayudar a todos, pero necesitamos un plan a largo plazo. Esto no puede ser solo reparaciones temporales, le dijo una noche mientras compartían un café. Aunque Samuel sabía que tenía razón, la falta de recursos y tiempo limitaba lo que podían lograr. Al final de cada día, Samuel regresaba al reloj de su padre. Aquel objeto que nunca había logrado reparar parecía simbolizar su propia lucha. Las piezas desajustadas y los engranajes inmóviles reflejaban su frustración interna y su deseo de encontrar una solución que encajara perfectamente. Con cada intento fallido, se prometía a sí mismo no rendirse, porque sabía que, de alguna manera, ese reloj contenía las respuestas que buscaba. El clima en Valle Esperanza se tornaba más inestable. Las lluvias persistentes empeoraban las condiciones del terreno y aumentaban la tensión entre quienes insistían en quedarse y los que optaban por abandonar el pueblo. Una tarde, mientras Samuel trabajaba en el taller, recibió una inesperada visita. Un ingeniero llamado Álvaro, enviado por el gobierno para evaluar los daños. Con su rostro serio y su portafolio lleno de documentos, Álvaro traía noticias que cambiarían el rumbo de la comunidad. Señor Mendoza, he revisado los informes y la situación es más grave de lo que pensábamos, dijo Álvaro mientras desplegaba un mapa en la mesa del taller. Hay dos opciones: reubicación inmediata o una inversión masiva en infraestructura para estabilizar el terreno. Pero francamente, no creo que el gobierno esté dispuesto a financiar esto. Samuel escuchaba en silencio, sintiendo cómo el peso de la incertidumbre se hacía más fuerte. Sin embargo, en ese momento, Álvaro señaló algo en el mapa que despertó la atención de Samuel. Este terreno aquí, cerca del río, es estable. Podría servir como punto central para reconstruir, pero requeriría mucho trabajo comunitario. La revelación encendió una chispa en Samuel. Esa noche, convocó a una reunión en la plaza para compartir la información. A pesar del escepticismo inicial, algunos habitantes comenzaron a ver el potencial de la idea. Clara, siempre optimista, tomó la palabra. Tal vez no tengamos todo el dinero, pero tenemos manos y voluntad. ¿Quién está dispuesto a intentarlo? El punto de giro no solo marcó un cambio en la percepción de la comunidad, sino también en la determinación de Samuel. Decidió transformar su taller en un centro de operaciones, donde los habitantes pudieran planear, organizarse y trabajar juntos para reconstruir. Pero con este nuevo propósito también vinieron desafíos más grandes, y Samuel pronto se daría cuenta de que la lucha apenas comenzaba. El sol apenas se asomaba cuando los primeros rayos iluminaron el improvisado campamento cerca del río. Samuel estaba rodeado de vecinos, ahora convertidos en compañeros de trabajo. Palas, carretillas y herramientas oxidadas eran las únicas armas que tenían para enfrentarse al reto monumental de reconstruir. Aunque el entusiasmo inicial era palpable, pronto las tensiones comenzaron a surgir. Algunos habitantes, agotados por el esfuerzo físico y la falta de resultados inmediatos, cuestionaron la viabilidad del plan. «Esto no es más que un sueño, Samuel», dijo don Julián con un tono de frustración. «Estamos perdiendo el tiempo mientras nuestras casas siguen en ruinas». Las palabras cayeron como un balde de agua fría, pero Samuel sabía que no podía permitirse flaquear. «Don Julián, esto no es un sueño, es nuestra única oportunidad de recuperar lo que hemos perdido, pero no puedo hacerlo solo», respondió
mirando a cada persona en el grupo. Ese día, mientras trabajaban en la estabilización del terreno, una tormenta inesperada puso a prueba su determinación. El agua comenzó a inundar el área, amenazando con arrasar todo el progreso logrado. Clara, siempre al lado de Samuel, tomó la iniciativa. «No podemos rendirnos ahora. Formemos una barrera con los sacos de arena», gritó, inspirando a los demás a unirse al esfuerzo. La escena era caótica, pero por primera vez Samuel vio cómo la comunidad trabajaba como una verdadera unidad. Cuando la tormenta finalmente cesó, todos estaban cubiertos de lodo y agotados, pero el terreno seguía en pie. Fue un momento decisivo que solidificó la convicción de la comunidad. A partir de ese día, las dudas comenzaron a disiparse y cada pequeño logro se celebraba como una victoria. Sin embargo, el mayor desafío llegó cuando el alcalde apareció con un grupo de funcionarios para anunciar que el gobierno había decidido cerrar definitivamente Valle Esperanza. «No podemos permitir que sigan aquí, es por su seguridad», declaró con firmeza. Pero esta vez, Samuel no se quedó en silencio. «Con todo respeto, señor alcalde, este pueblo es nuestra vida. Ya hemos demostrado que podemos levantarnos y no vamos a abandonar nuestro hogar sin luchar». La confrontación alcanzó su punto álgido cuando los vecinos, inspirados por las palabras de Samuel, se unieron en un acto simbólico. Formaron un muro humano alrededor del campamento. La imagen fue tan poderosa que incluso los funcionarios parecieron dudar. Finalmente, el alcalde cedió y accedió a darles un plazo para presentar un plan de reconstrucción viable. Esa noche, mientras Samuel observaba las estrellas desde su taller improvisado, sintió una mezcla de agotamiento y esperanza. Habían superado el mayor obstáculo hasta ahora, pero sabía que el camino aún era largo. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, estaba convencido de que Valle Esperanza tenía un futuro. El amanecer en Valle Esperanza trajo consigo una calma inusual. Tras semanas de trabajo incansable y desafíos que parecían insuperables, los habitantes del pueblo comenzaron a ver los frutos de su esfuerzo colectivo. El terreno cercano al río, una vez un espacio inhóspito, se había transformado en el núcleo de una nueva comunidad. Pequeñas estructuras empezaban a tomar forma y cada ladrillo colocado era símbolo de esperanza y resistencia. Samuel, sentado en una improvisada banca frente al taller comunitario, observaba con satisfacción cómo la gente trabajaba unida. Clara, con su energía inagotable, organizaba a los voluntarios mientras los niños jugaban cerca, sus risas llenando el aire. A pesar del agotamiento, había en sus rostros una luz que no se veía desde antes del desastre. El plan de reconstrucción presentado al alcalde había sido aceptado, pero no sin condiciones. El gobierno ofreció un financiamiento limitado, con la promesa de más recursos si lograban demostrar avances significativos en un periodo de 6 meses. Esto había puesto a prueba la creatividad y la capacidad de organización de la comunidad, pero también había fortalecido los lazos entre sus integrantes. Una tarde, mientras Samuel ajustaba las manecillas de un viejo reloj encontrado entre los escombros, Clara se le acercó con una sonrisa. «¿Sabes? Creo que este reloj eres tú», dijo, señalando el mecanismo. Samuel levantó la vista intrigado. «Ha pasado por tanto, pero sigue funcionando. Solo necesitaba un poco de cuidado y tiempo para volver a marcar el ritmo». Samuel sonrió, agradecido por sus palabras, que parecían resonar en lo más profundo de su ser. La culminación de sus esfuerzos llegó con la inauguración de la plaza central del nuevo asentamiento. Los habitantes, vestidos con sus mejores ropas, se reunieron para celebrar lo que habían logrado juntos. El sonido de una pequeña banda local llenó el ambiente mientras Samuel, visiblemente emocionado, tomó la palabra. «Hoy no celebramos solo la reconstrucción de nuestro pueblo, sino la fuerza que descubrimos en nosotros mismos. Valle Esperanza no es solo un lugar, es la gente que lo habita,
Y mientras estemos juntos, siempre habrá esperanza. Las palabras de Samuel fueron recibidas con aplausos y vítores. En ese momento el pueblo no solo había recuperado su hogar, sino también su identidad y su espíritu. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, Samuel miró el reloj de su padre, ahora completamente restaurado. Por primera vez en años, sintió que el tiempo corría a su favor, marcando el inicio de un nuevo capítulo lleno de posibilidades.